Se acaba la Copa América y hay que escoger a los mejores 11. En CJ Sports les tenemos a todos ustedes cuál es esa plantilla principal, los que partido tras partido, un total de 7. ¿Cuántos minutos jugaron cada uno de los deportistas? En total, ¿qué goles marcaron? ¿Estuvieron bien los trofeos y el campeón? Es indiscutiblemente el más calificado. Eso es lo que les vamos a contar hoy a ustedes en CJ Sports. Por parte de la Conmebol ya tienen el 11 titular. En la Euro 2020 tiene su 11 titular. Y aquí les vamos a contar a cada uno de ustedes cuál es el de nosotros. ¿Qué tal, Sebas? Arrancamos. Tenemos un programa, un especial bacano, algo que vamos a empezar a charlar con los que están conectados, porque ustedes hacen parte de los comentarios y son importantes aquí en CJ Sports. Un saludo cordial para ti, Santiago, y también para toda la fiel comunidad de CJ Radio TV que siempre nos ve por las diferentes plataformas. Uno cuando forma el once ideal de un campeonato le da uno como nostalgia, porque se acabó un campeonato donde pudimos disfrutar día y noche de nuestra selección Colombia, y se acabó también un mes futbolero donde vimos partidos venteados en el día y en la noche. Un poquito más de 28 días, si empezamos a contar, bueno, aquí en esta parte, y también en la Euro, porque se están llevando a cabo las eliminatorias para lo que es el Mundial de Qatar 2022. Por un lado, la selección de Italia levanta el título y aquí nuevamente se ve un maracanazo entre Argentina y la selección de Brasil. Empecemos con el 11 titular. Tenemos dos técnicos, la formación un 4-2-3-1. En mi lado izquierdo tenemos a Sebastián López y el técnico también, Santiago Flores, y ustedes son los que también comentan como directores técnicos. Dibu Martínez, un total de 6 partidos. La ausencia fue contra la selección de Bolivia. Y el registro son 540 minutos. ¿Qué hablar de este portero? Gigante, impecable lo que hizo. Me parece que hizo un buen papel. Lo que hizo fue notorio y destacable lo de Dibu Martínez. Empecemos desde lo más básico, que Emiliano El Dibu Martínez es un arquero argentino que no jugó profesionalmente en el fútbol de ese país. Anteriormente militó en el equipo del Arsenal cuando fue compañero de David Ospina. Cuando David Ospina estaba en el conjunto de los Gunners, Emiliano El Dibu Martínez era el portero suplente. Actualmente está en el Aston Villa de la Premier League. Es un portero que podemos decir May en Scaloni, porque Scaloni, cuando es director técnico de la selección argentina, desde el año 2018 hasta la actualidad, lo convocó por primera vez en el 2019. También tengamos en cuenta que cuando se reanudaron las eliminatorias de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando Argentina enfrentó ante Chile en Santiago del Estero y enfrentó también Argentina un partido importante ante Colombia en Barranquilla, Franco Armani no disputó esos dos partidos porque se le diagnosticó positivo para COVID-19. Correcto. Y ahí inmediatamente el Dibu Martínez le dieron la oportunidad y respondió de una muy buena manera. Sí, ahí la ausencia fue por él y por ahí dicen, las oportunidades hay que cogerlas. Él la cogió bien con los guantes y se afianzó en la titular de Lionel Scaloni y en el 11 principal de nosotros. Por allí podríamos destacar a David Ospina, hizo un buen papel. No solamente, muchos dirán, lo de Dibu Martínez solamente fue la tajada de penales y la parte psicológica con la selección Colombia, goles que erraron el jugador crack Cardona, Edwin Cardona, también Davinson Sánchez y Jerry Mina, que marcaron estos dos centrales frente a la selección de Uruguay en los cuartos de final. Pero muy bien, tenemos a Dibu. Empecemos a hablar del 4. Tenemos en el fondo a 4 deportistas, los 2 laterales y los 2 centrales. Tenemos a Daniel Muñoz, 5 partidos y 450 minutos. El de la selección Colombia, tiene que estar este muchacho, el del número 16. Para mí nada que hacer. Un jugador que te cumple todas las funciones, polifuncional, porque te juega muy bien como lateral, muchas veces sale como extremo, lo llegaron a poner en su momento como volante en el medio del campo de juego y lo hizo muy bien, pero también tiene una competencia porque no podemos dejar ahí. ¿Quiénes son esos jugadores que de pronto también como que le podrían pelear? Pero para mí es Daniel Muñoz, para mí se queda Daniel Muñoz en esa 11 titular. Claro, Santi, lo que pasa es que Daniel Muñoz es un jugador que, tengamos en cuenta, nació aquí en nuestro departamento de Antioquia, en el municipio de Amalfi, y lo conocemos de cómo ha sido esa carrera futbolística que ha desarrollado desde que empezó en Río Negro Águilas Doradas en el 2017, su paso por Atlético Nacional, y ahora está triunfando en el fútbol europeo con el equipo del Gen de Bélgica, que recientemente quedó campeón de la liga de ese país. Daniel Muñoz es un jugador que perfectamente a cualquier director técnico siempre le va a gustar tener en su equipo y en su 11 titular, porque aparte de que te cumple la función de lateral derecho, es ese jugador polifuncional y polivalente, que te puede jugar en diferentes posiciones del terreno de juego y también cumplir diferentes tareas. Lo puedes poner como volante por el carril por derecha, lo puedes poner como volante central, sí. Y ese jugador que también, cuando tú ves que hace los movimientos dentro del terreno de juego, en el momento pues de adelantarse, retroceder, ese físico que tiene, o sea, parece que es un jugador que tuviera 5 pulmones, donde por lo general nunca se cansa y siempre llega muy oportuno
y es rápido también para el tema de los cierres y el quite de la posición Sí, de la pelota. tanto ofensivo como defensivo cumple bien la tarea, porque él te juega por todos lados, por la raya, interioriza, por la banda, de marcador, de lateral, perfecto lo de Daniel Muñoz. Tenemos a Molina y tenemos a Corso como los otros deportistas que hicieron un buen papel, que cumplieron una función notoria, impecable de Daniel Muñoz. Ellos dos se califican allí como entre los tres. La suplencia de Daniel Muñoz y de los técnicos que hoy tenemos acá. Vamos con los dos centrales brasileños, Marquinhos y el jugador Thiago Silva. Uno con 6 partidos, el otro con 5 compromisos y en total fueron 540 minutos para uno y 540... Thiago Silva estuvo con Venezuela y con Ecuador. Las ausencias, no jugó ni con Venezuela ni con Ecuador. 5 compromisos. Mientras que Marquinhos, 6 partidos disputados y la ausencia fue contra la selección peruana. Estos dos sí, ahí sí no hay nada que hacer. No, aquí no hay que discutir nada. Es más, mira la curiosidad, Santi, lo que se ante Thiago Silva y Marquinhos de la selección de Brasil. Si decimos que los dos mejores defensores centrales de la Eurocopa fueron dos italianos, que son Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, sí, aquí se da una curiosidad muy similar, que son Thiago Silva y Marquinhos. Y otra curiosidad, para que por favor todos los que están ahí la apunten en el cuadernito y que nunca se les olvide. como Estos jugadores se conocen desde hace tiempo porque militaron en el Paris Saint-Germain cuando Thiago Silva jugó en el equipo francés. Sabemos que Thiago Silva es recientemente campeón de Europa con el equipo del Chelsea. Exactamente. Marquinhos sigue en el París. Sigue en el Paris Y por el lado Saint-Germain. Thiago. Son jugadores que la verdad son oportunos en el momento de organizarse. Por lo general, siempre cuando alguno de los dos toma la decisión de ser un poco más ofensivo, ya el otro se queda en la parte de atrás como para respaldar ese sistema defensivo y apoyar la tarea con los dos laterales. También Thiago Silva y Marquinhos son jugadores que tienen muy buen juego aéreo, son rápidos en el 1 contra 1, son jugadores también que por lo general cuando van a quitar y a presionar el balón lo hacen de manera muy inteligente, Sí, sin regalar espacio en la parte de atrás, y también son jugadores que la verdad aportan un liderazgo hacia sus demás compañeros. correctamente. Ahí hablas de jugadores de experiencia, la similitud con los dos de la Juventus y los dos de la selección de Italia. Sí. Muy bien, vámonos con Tagliafico, el del Ajax. 5 partidos, 304 minutos disputados. Las ausencias fueron frente a Bolivia y Uruguay. Y allí cerquita podemos tener también al jugador Matías Viña, que hizo un buen papel. La función que cumplió fue calificativa, la podemos calificar en un 90%. Pero aquí sacamos a los mejores. En el fondo tenemos estos 4: Daniel Muñoz, Marquinhos, Thiago Silva y Tagliafico. Nicolás Tagliafico, un jugador que Bien. todavía tiene una juventud bastante importante, actualmente milita en la Liga de los Países Bajos con el Ajax de Ámsterdam. Es un jugador que inclusive cuando se disputó el Mundial Sub-20 aquí en nuestro país, en Colombia, en el año 2011, integró esa selección Sub-20 de Argentina. Es un dato curioso. Y también fue el capitán de Independiente cuando quedó campeón de la Copa Sudamericana en el 2017. Es un jugador que es bastante joven, pero que la verdad tiene un recorrido, tiene una proyección bastante muy importante y es un lateral izquierdo que en los últimos años se afianzó en esa posición, aunque hay que tener en cuenta que en la final, que fue el pasado día sábado entre Argentina y Brasil en el Estadio Maracaná, quien jugó como lateral izquierdo fue el jugador que milita en el Sevilla de España, Marcos El Huevo Acuña. Sí, 28 años, muy joven todavía, ya un jugador con experiencia. Yo creo que después de los 27 años ya se empieza a hablar de un jugador con recorrido, con trayectoria, con buena experiencia. Aquí podría abrir el problema. Nos vamos con 2 volantes 5. Estos 2 volantes con el 5 en la camiseta son los que para nosotros tienen que estar en esa posición. Casemiro del Real Madrid y Wilmar Barrios. Este Barrios, por ahí como dirían también, recupera hasta un matrimonio. Este deportista, créame que lo hace muy bien. Es espectacular. Casemiro, 6 partidos disputados, 477 minutos y la ausencia fue contra la selección de Ecuador. ¿Qué tenemos con Wilmar Barrios ahí en cuanto a los partidos? Wilmar Barrios disputó los 7 partidos, 630 minutos. Correcto. Fue ese jugador de confianza del entrenador colombiano Reinaldo Rueda en la mitad de la cancha junto con Gustavo Cuellar, que también tuvo algunos minutos. Sí, Barrios, selección Colombia, Casemiro, selección de Brasil. Pero en la posición, yo creo que Casemiro lo dejamos quieto. Casemiro sí no tiene de pronto regalías de decir, no, se puede alternar por este. No. Mientras que Wilmar Barrios, que jugó los 7 compromisos todos por fase de grupos, cuartos y hasta la semifinal. Estamos hablando de Yotun, Dipol y Gustavo Cuellar, que es el otro deportista de la selección Colombia que lo hizo muy bien. No mencionamos a Mateus Uribe, que lo hace perfectamente, pero se tuvo que ausentar de la Copa América desde los cuartos de final por la lesión que tuvo. Estos dos, no sé de pronto un calificativo que le podríamos dar a Yotun y a los que mencionaba ahorita en esa posición.
Yo la verdad, el trabajo que hizo Rodrigo de Paul durante la Copa América fue bastante importante, principalmente en el partido más decisivo y relevante que fue en la gran final, Campeón. donde prácticamente se comió la cancha. Mejor dicho, de Paul hasta se comió a Neymar en el buen sentido de la palabra, porque es que le cometió muchas faltas al jugador brasileño, porque Sí. inclusive los brasileños se quedaron después del partido que lo que fue Rodrigo de Paul, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes y también el jugador Nicolás Otamendi fueron fuertes físicamente, es el jugador Neymar del Paris Saint-Germain. Pero también me parece que hay que destacar el trabajo de Yotun. Yotun yo lo quiero destacar por algo. Es un jugador que inicialmente empezó en su carrera como lateral izquierdo, cuando militó en el fútbol Sí. europeo con el Malmo de Suecia, pero ya cuando llegó Ricardo Gareca a la selección de la Blanquirroja en el año 2015, lo empezó a reconvertir en otra posición que fue la de volante central por el costado izquierdo, sabiendo que es un jugador que tiene muy buena proyección al ataque, tiene muy buen control de balón y no se les olvide algo, Santi, y a los que nos están escuchando y nos están observando. ¿Se acuerdan ese igual que le hizo Yotun a Colombia en el tercer puesto? Que fue una extraordinaria definición, el partido que ganó Colombia 3-2. Sí. O sea, ahí vimos como Yotun es un jugador que tiene una proyección al ataque bastante importante y sabe atacar muy bien el espacio. El tema de Gustavo Cuellar fue siempre como que un muy buen relevo y una muy buena ayuda para Wilmar Barrios o Sí. Mateus Uribe. Sabemos Ellos que dos alternaron. Mateus y Exactamente. Cuellar se alternaron. alternaron, pero Cuellar, yo siempre a Cuellar lo tengo como un jugador que es bastante defensivo, porque es que Cuellar también lo interesante es que siempre piensa en el colectivo y por lo general en la Copa América siempre era como que el que le salvaba las papas Sí. a los centrales de Colombia, que eran Davinson Sánchez y Jerry Mina, que por momentos no estuvieron en un buen nivel. Pero si nos ponemos de pronto a hablar desde el proceso de Reinaldo Rueda, recuerdo mucho cuando fueron esos dos partidos de eliminatoria Paraguay y Argentina, Wilmar Barrios no inició en la formación porque Barrios venía de ser ausente porque fue Mateus Uribe y Cuellar el 11 titular, hablando de esos dos volantes 5. Barrios la oportunidad sí se le dio en Copa América y ahí no hay nada que hacer. 4-2, vamos con el 3-1. Leo Messi, nada que hacer con Leo. 7 partidos, 630 minutos, 4 anotación. Ya vamos a hablar de Leo un poquito. En el centro, vámonos con Neymar, 6 partidos, 540 minutos disputados y la ausencia fue contra la selección de Ecuador. Y por el sector izquierdo, un guajiro, un colombiano, un crack, un alabado, ese muchacho perfectamente lo que hizo, se le abrieron puertas y se le están abriendo porque por ahí se escuchaba que el Inter, que la Roma, que el Tottenham están ahí como agustico antes de lo que hizo en el tercer y cuarto puesto, que fueron 2 golazos. Los goles que marcó Luis Díaz Sebas fueron impecables. Faltó contra el partido de Ecuador y Perú. Jugó 4 partidos, jugó 5 partidos y 380 minutos. Esa es la línea de 3 que tenemos en el ataque. ¿Cómo lo ves ahí? No, muy buena, la verdad eso es un ataque que puede derrotar hasta un equipo de extraterrestres prácticamente. De Messi, a ver, Messi no lo vamos a discutir ni lo vamos a criticar. Qué bien por Messi. Si a ustedes me dicen que critique a Messi, no, yo me quedo callado, porque es que Messi habla en la cancha. Messi cuando coge el balón yo disfruto. Yo veo cuando Messi hace una gambeta, cuando hace un cambio de frente, hace un drible, remata a portería con pierna derecha, con pierna izquierda, hace una pequeña asociación, una pared con Lautaro Martínez, con Ángel Di María y Neymar. Neymar es un extraordinario jugador. Siempre sí le voy a cuestionar que a veces es un jugador que a veces excede mucho en simular muchas faltas. Me parece que Neymar siempre tiene que aprovechar esa calidad que tiene y ese individualismo es cuando él tiene que regatear y es un jugador mucho más encarador y ser un jugador que cuando él lo toque rápidamente se tiene que levantar y ser el líder futbolístico del seleccionado brasileño. Pero también quiero decir algo, me parece que a veces Brasil, cuando tiene a Neymar dentro del terreno de juego, sabemos que es el lugar más importante, pero a veces se limita mucho, porque es que Neymar es la figura, es la bandera del seleccionado brasileño que dirige Tite, y a veces como que sus compañeros, los demás compañeros, un Lucas Paquetá, un Vinicius Junior, un Gabriel Cebolinha, un Gabriel Jesús y un Roberto Firmino, se ponen esa responsabilidad al hombre que se la tienen que pasar siempre a Neymar y que termine las jugadas. Entonces a veces como que Neymar, al ser la figura de este seleccionado brasileño, puede empañar o a veces no que sobresalgan sus compañeros de equipo. Porque es que sucede algo, la típica, siempre el 10. En el caso de Brasil, va siempre al 10, porque eso sí hay que decirlo. Se sellan en que tiene que ser siempre al 10. Por el lado de la Argentina, siempre al 10. Ahí sí hace el al 10 que él resuelve. Él te dice cómo tiene que ser y cuál es la variante, cuál es la más viable a salir y llegar a una opción clara de gol. El problema vendría siendo aquí en la titulación, cuando Argentina levanta el título de la Copa América, que por fin lo hace 28 años, que no sucedía algo con la selección de Argentina, lo vuelve a hacer. Qué bien por Leo Messi. Yo creo que muchos querían, en el caso de en Colombia, querían que Leo Messi quedara
quedara campeón, hay que ser sinceros. Queríamos también que Colombia pudiese llegar a una final y disputar una final y recordar 20 años después lo que sucedió en 2001 con la selección de México. Pero bueno, qué bien por Messi, me gusta. Lo que pasa aquí es el tema del goleador, porque es que ambos fueron con 4 anotaciones y esto se califica. ¿Cómo se califica eso, Sebas, para poder definir cómo tiene que ser el campeón? En caso de que al final de un torneo hay 2 jugadores que terminaron con la misma cantidad de goles, el goleador se decide por el jugador que tuvo menos minutos jugados dentro de los partidos dentro del torneo. Porque, por ejemplo, Lucho Díaz disputó 5 partidos y 380 minutos. Y Messi, que hizo los mismos 4 goles que Lucho Díaz, jugó los 7 partidos, 630. Entonces, de acuerdo a esta matemática simple, quien le dieron a haber Casi que lo dobla. Quien le dieron a haber entregado el premio al mejor jugador del torneo fue a Lucho Díaz. Es más, pero también tengamos en cuenta que nuestros amigos de la Conmebol, sí, por ejemplo, en cabeza del presidente Alejandro Domínguez, ay, precisamente el año pasado, en el mes de marzo, cuando la Copa América se iba a disputar en Argentina y en Colombia, y que todavía no existía el tema de la pandemia del COVID-19, fue entrevistado por el diario Marca de España, y en donde afirmó que sería un honor de que Messi ganara esa Copa América. Pues se le cumplió el sueño, pero entonces como Domínguez dijo, bueno, si Messi ganó la Copa América, entreguémosle también otro trofeo, el premio al mejor jugador. Ahí también en la premiación estuvo Infantino, presidente de la FIFA. Estuvieron ahí presentes para... Es que era un momento especial. Que Leo Messi levantara el título era algo muy especial. Pero sí fue injusto. Para mí fue injusto lo que sucedió. Era Luis Díaz. Tenía que ser el Guajiro el que se llevaba esa premiación. Veamos, el título está bien. Para muchos quizás no fue el mejor campeón. Dicen, lo que he escuchado, que la Colombia, la Argentina que jugó con el Brasil que se enfrentó a la Argentina, claramente hubiese sido con la Colombia que enfrentó a Argentina. Ojo, la Brasil que jugó con Argentina pudiese ser derrotada por la Colombia que jugó con Argentina en esas semifinales. Pero ya tenemos un campeón, bien por ese vencedor y ganador de la Copa América de ese certamen continental. Arriba, ¿con quién nos vamos como 9? Con la camiseta 9. Bueno, antes de hablar sobre el centro delantero, quiero hablar de Lucho Díaz. Lucho Díaz es un jugador que sabemos que tiene un perfil zurdo, pero es que esa facilidad que tiene también para enganchar hacia derecha y rematar con esa misma pierna derecha, que ha demostrado en la anotación del tercer gol ante Perú, que definió el tercer puesto del seleccionado colombiano. Bueno, del número 9. Es un 9 que antes de esta Copa América nadie lo tenía. Nadie lo conocía. No estaba en el radar. Es un jugador que no estaba en el radar. Y estamos hablando del jugador peruano Gianluca Lapadula, que tiene una historia bastante importante. Es un jugador que nació en Italia, nació en la ciudad de Turín y siempre ha jugado en los equipos de ese país. Jugó con el Pescara, con el equipo del Genoa, tuvo un paso con el Milan y compartió equipo con un colombiano cuando estuvo en esa época, que fue Carlos Vaca. Actualmente juega en el Benevento. Y también tengamos en cuenta que en el 2017, sorpresivamente para muchos, fue convocado para la selección italiana, que en ese momento el entrenador era Gianpiero Ventura. ¿Qué es lo que pasa? En ese partido Lapadula jugó en un amistoso ante San Marino que Italia ganó 9-0. Lapadula hizo 3 goles. Desde ese momento no lo volvieron a convocar. Y también recuerdo que en el pasado a Lapadula se le criticó mucho en Perú de que tomó la decisión de ser un jugador de la selección italiana en vez de la selección peruana. Porque en palabras textuales que él dijo, yo quiero ser un jugador italiano y quiero representar a las nacionales porque tengo más posibilidades de jugar un mundial. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que al amigo Lapadula, después del destino, le puso otra cosa. Porque Italia no clasificó a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y quien se clasificó al mundial fue Perú. Ya después, Gareca pues lo convocó a la selección peruana y lo terminó sorprendiendo en reemplazo de Pablo Guerrero, que salió lesionado en el partido ante Colombia, que fue en Lima por las eliminatorias. Sí, y sigue lesionado Pablo Guerrero. No, creería que no fue... No es esa ausencia que uno dice, ay, si estuviera. No, lo hizo muy bien Lapadula. 7 partidos, 581 minutos disputados. No jugó ni con Colombia, ni con Paraguay, ni contra la selección de Ecuador. Este es el 11 titular que tenemos aquí en CJ Sports, de la mano de Sebas de Santiago para todos ustedes. ¿Están de acuerdo con este 11 o creen que de pronto, como lo sacó la Conmebol, una línea de 3 en el fondo, cambiando a un central que para mí, para Sebas, tampoco tiene que estar? De ese 11 titular, modificábamos a 3 que tenían que estar, teniendo y partiendo una línea de 3 en el fondo. Aquí no, aquí salimos con un 4-2-3-1. Leemos los comentarios, Sebas, ¿qué tal? Gracias. No, perfecto. Estuvo bien. Por ejemplo, en el tema de la Paula, ya para terminar sobre el 11 ideal, fue el goleador con 3 goles de la selección peruana y fue el mejor centrodelantero del torneo. Se impuso por encima de Edinson Cavani, Luis Suárez, Lautaro Martínez.
Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Gabriel Ábalos, Marcelo Moreno Martins, Eduardo Vargas, pongan el que quiera, pero La Padula fue el mejor, no solo en goles y asistencias, sino que fue un jugador que genera bastante peligro y era muy colectivo y siempre formó muy pequeñas sociedades con Cristian Cueva y André Carrillo. Correctamente, y calificar bien al jugador Ángel Di María, de haber jugado de inicialista frente a Colombia en esa semifinal, el panorama fuese distinto, porque los últimos 15 minutos nos puso a sufrir bastante. Ya saben, comenten, queremos saber cómo les pareció, si este 11 titular es acorde a lo que se vio en la Copa América, porque ustedes son también los que comandan aquí. Le agradecemos al Politécnico Mayor por creer en nosotros y hacer que este contenido se pueda realizar y desempeñar en el canal de CJ Radio TV, Noticias y Deportes, con Sebastián López y Santiago Flores. Chao, chao, Dios los bendiga.